Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a todos. Bienvenidos. Los que vienen por primera vez, bienvenidos. Espero se sientan como en casa. Bienvenido. Y los de casa, pues siéntanse como tal. Bien. ¿Me acompaña a orar, por favor? Sí, vamos a orar. Señor, qué bueno eres. Gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor. De verdad, muchas gracias. Yo oro por este tiempo para que tu palabra sea expuesta, Señor, de la mejor manera. Oro por gracia para que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, y que pueda exponer tu consejo, Señor, de la manera adecuada y que cada uno de mis hermanos se vean bendecidos por ello. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Estamos en una miniserie, eso es una serie de 4 temas. Ese es el tercer tema de la serie, que se titula Un verdadero avivamiento. La palabra avivamiento ha sido una palabra muy manoteada en diferentes sectores evangélicos durante los últimos 100 años. Sí. Por ende encontraremos muchas definiciones acerca de avivamiento. Sin embargo, a la luz de las Escrituras nos damos cuenta de que la definición de la palabra avivar, como bien lo comentó Bogdan y también Carlos en las enseñanzas pasadas, sí la podemos encontrar en la Biblia. Sí. Y tiene que ver con un despertar en el pueblo de Dios. Y este despertar, es importante esto, pero este despertar viene precisamente en un contexto de adormecimiento, de estupor y de apatía en el pueblo de Dios, ¿sabe? Sí. Ahora, el tema de esta tarde se titula Un verdadero avivamiento en la familia. Sí. Un verdadero avivamiento en la familia. El profeta Habacuc, 7 siglos antes de Cristo, dijo lo siguiente: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sí, Habacuc 3:2. Y en cuanto a la familia, mis amados, estamos en tiempos terribles, ¿sabe? El objetivo de Satanás siempre ha sido destruir las familias. Dios siempre ha tenido en su corazón las familias. Sí. Él plantó en el Edén una familia, llamó a un hombre y bendijo a todas las familias de la tierra en él, Abraham. El Mesías nace en una familia, papá y mamá. Somos rescatados, somos salvados y redimidos, según el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, y luego el Señor nos injerta en su familia. Nos llama hijos y Él se presenta como Padre. Jesús es nuestro hermano y así también esposo de la iglesia, la familia de la fe. Por tanto, mis amados, podemos ver a la luz de las Escrituras que la familia es sumamente relevante, ¿cierto? Desde la correcta perspectiva y definición que se nos explicó en las enseñanzas pasadas, debo decir que nuestras familias, las familias de la iglesia, necesitan un despertar y un verdadero avivamiento. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí. Es terrible, y voy a empezar de una, ¿no? Pero de verdad es terrible ver a papás que se dicen creyentes cayendo presos en las filosofías humanas, descartando la corrección y abrazando así el consejo del hombre antes que el del Señor. Es que se van a traumar. Yo he escuchado a algunos que sí lo manejan, ¿no? Hombres dentro del evangelio que no son capaces de asegurarse que su esposa y sus hijos tienen la información clara del evangelio. Quizás, no sé si ellos lo tengan, pero me estoy dirigiendo a hombres que tengan la información clara del evangelio y las herramientas necesarias para una plena relación con Dios. Mujeres cristianas que le rinden más cuentas al jefe de su trabajo que a su propio esposo, ya que han abrazado la filosofía que la mujer ya no llora, ahora la mujer factura, ¿no? Familias carentes de amor, carentes de perdón, carentes de conciliación y empatía.
La casa ha dejado de ser un hogar y se ha convertido en un campo de batalla. La bomba de Hiroshima se queda corta con las terribles armas y estrategias que muchas veces usamos para herir a la persona a la que un día le prometí que la amaría hasta la muerte. Ahora, ¿sabía usted, mis amados, que los índices de divorcio no solo están creciendo hoy en día afuera de la iglesia, sino también dentro? Cada vez hay más divorcios dentro de la iglesia o de los que se dicen cristianos. Cada día hay más familias disfuncionales dentro de los llamados cristianos. Si alguien necesita un verdadero avivamiento, mis amados, somos nosotros, ¿sí? Nuestra familia. La familia, especie en peligro de extinción, dijo un cantante urbano por allá por el 2000. Mis amados, no podemos dejar que parte de nuestra familia, que nuestra familia, quienes son parte de la herencia cristiana, estén perdidos por nosotros y para el Señor. Hoy quiero que veamos algunos aspectos, por ejemplo, en la vida de Jacob, que ciertamente fue un hombre de Dios, pero al parecer había fracasado como padre y como conductor de su familia, es decir, como guía. Sí. En esta historia vamos a traer, ¿verdad? Vamos a tomar algunos textos y vemos cómo él trae de regreso su familia hacia el Señor. ¿Sí? Esa es una historia que nos dará esperanza, ¿sí? Y creo que también nos llevará a confrontar nuestro caminar como creyentes, ¿sí? Quiero por favor que me acompañe a Génesis capítulo 28. Vamos a leer a partir del verso 10. No voy a leer toda la historia de Jacob y no voy a tocar muchos aspectos de la vida de Jacob, ¿sí? Solamente me voy a detener en algunos aspectos, ¿sí? En ciertas reformas, en el llamado que tuvo Jacob de parte del Señor y cómo él responde a ese llamado, ¿sí? ¿Estamos ahí? Génesis capítulo 28, verso 10. Muy bien, dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham de tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Mucho de qué hablar, ¿sí? Esto lo tomo como referencia, no es el texto que vamos a estudiar. Sin embargo, aquí hay un punto que me es importante y relevante, ¿sí? Y aquí me quiero dirigirme a los hijos, ¿sí? A los jóvenes. ¿Sí? Jacob, siendo hijo de Isaac y siendo nieto de Abraham, no tenía por Dios a Jehová. ¿Sí?
jóvenes, aunque viven en casa de sus padres, ¿verdad? O aquellos que viven más bien en casa de sus padres, quiero decirles que Dios no tiene nietos. Sí. Es decir, el hecho de que Jesús sea salvador de sus padres no significa que también lo sea para ti. Y eso se extiende también a los esposos y a las esposas. El hecho de que tu esposo, ¿sí?, sea creyente o ame al Señor, eso no se extiende a que tú también lo seas. Eso tiene que ver con una relación personal. ¿Sí? O sea, no porque acompañes a tu esposa o acompañes a tu esposo a la iglesia, eso quiere decir que tengas una relación con el Señor. Nada más como punto, ¿sí? Ahora, regresando al texto, Jacob en su huida, cuando engañó a su hermano Esaú, dice que tuvo, según la narrativa por supuesto, tuvo un sueño, ¿verdad? Tuvo un sueño en donde vio este lugar, tuvo esa visión con el Señor y le cambia por nombre Betel, que significa casa de Dios. A partir de este encuentro entre Jacob y el Señor, empieza una travesía de mucho trabajo y mucho tratamiento. Sí. Ahí cuando, por favor, en casa leen la historia. Pero Dios comienza a pulir a Jacob, utilizando como herramienta, ¿sí?, próxima, que más adelante lo vemos, a su suegro Labán. ¿Recuerdan? Lo somete a años de abuso y de arduo trabajo. Pero cuando nosotros revisamos la historia, nosotros nos damos cuenta de que Jacob no renunció, a pesar de ser engañado, ¿verdad? Ahora sí que el engañador después viene a ser engañado. Y era una práctica constante de Jacob. Sí. Ahora, Jacob no renunció. Durante todo ese tiempo, quizá Jacob no tenía el conocimiento, no sabía todo lo que se estaba formando detrás de, ¿verdad? No sabía realmente lo que estaba pasando, pero seguía trabajando con integridad, según el relato bíblico. Fue prosperado y recompensado su esfuerzo. Sin embargo, había mucho que tratar aún. Muchísimo. Sí. Después de 20 años de trato, para aquellos que llevan 2 o 3 meses, aproximadamente 20 años de trato con Jacob, después de ese encuentro que tuvo el Señor con él, el Señor se le aparece otra vez. Sí, le habla de nuevo a Jacob. Y eso lo encontramos, mis amados, en Génesis capítulo 35, en el verso 1. Vamos a leer del 1 al 7. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a encontrar un montón de cosas. Dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Ya dijimos que era Betel, ¿no? El primer encuentro que tuvo el Señor con él, casa de Dios. Y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había de poner de ellos, en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Bien, el verso 1 dice: levántate. Sí. Vemos el llamado del Señor. Hablamos acerca del principio, ¿no? Acerca de este avivamiento. Viene este reavivar, ¿verdad? Viene este despertar precisamente en un estado de adormecimiento y estupor. ¿Sí? Ahora, aquí encontramos principios importantes. Y lo mencionaba también Bogdan. Y no me estoy regresando mucho a definir, porque voy a tener que ser redundante y no lo quiero hacer. Quiero ser un poquito más práctico esto. Sí. Pero vemos cómo el Señor es quien llama a Jacob, le dice: levántate. Sí. Ahora, mis amados, quiero decir que el más interesado en que nosotros despertemos y que seamos avivados en nuestro corazón es Dios. Él es el más interesado. Dios no está de acuerdo con nuestra vida, ¿sabe?
Dios no está de acuerdo con nuestra vida. Dios no acepta nuestro pecado. Dios no pasa por alto nuestras ofensas y se hace de la vista gorda con nuestra indiferencia. Dios quiere que nos levantemos. Es que yo soy un redimido, yo ya he sido salvo, entonces yo ya estoy justificado. Sí, no estamos hablando acerca de salvación o no. Pero si hay conductas en nosotros que no hemos rendido al Señor, si hay cosas, pecados que aún seguimos practicando o que aún son evidenciadas en nuestra vida, Dios nos llama. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con eso. Y Dios quiere que nos levantemos y que volvamos a Betel. Cada familia debe tener su propio Betel. Ahora, debemos de tener perfectamente ubicado nuestro punto de partida. Esto de manera individual. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue tu punto de partida? No cuando llegaste a la iglesia. No cuando empezaste a asistir a la iglesia. ¿Cuándo fue tu Betel? ¿Cuándo fue tu encuentro con el Señor? ¿Cuándo fue? ¿Y dónde fue? Sí. Betel no solo tipifica el lugar del encuentro con Dios, sino también el lugar del cual Dios te llamó, de donde Dios te sacó, de donde Dios te rescató. Constantemente los profetas iban al pueblo y lo exhortaban y le decían: considera tu camino y vuélvete. Y vuélvete. Porque muchas veces se nos olvida quiénes somos sin Dios. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado. Dejamos de depender del Señor y empezamos a poner nuestra confianza en nosotros mismos, como si algo bueno pudiese salir de nosotros. Mire, si hay algún rasgo de piedad en la humanidad, es simplemente por la esencia de su Creador. ¿Sabe? Es por quien los creó. Necesitamos regresar a Betel. Y es importante que cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestro punto de partida. En el Antiguo Testamento, cuando habla acerca de arrepentimiento, la palabra que se utiliza es la palabra retorno. ¿Cuál es tu punto de retorno? Entendemos que en el griego, ¿verdad?, es metanoia, cambiar nuestra forma de pensar, pero vuélvete. ¿A dónde? ¿A dónde vas a regresar? ¿Sabes cuál es tu punto de partida o no? O quizá no existe. Quizás aún Dios no te ha sacado de ahí o no ha salido de ahí. Todos necesitamos ubicar nuestro Betel. Todos. Y como familia también debemos de tenerlo. Debe de haber un parteaguas, ¿sabe? Siempre. Para volver ahí. Debemos observar cómo es que estamos conduciendo la familia. Me voy a estar dirigiendo principalmente a hombres. Ahorita también trataremos algunas cosas con las hermanas, ¿sí? Con amor, por supuesto. No me mire feo. Pero es importante, debemos de considerar cómo estamos conduciendo a la familia. Varones. En primera instancia, ¿estás conduciendo a tu familia? Es decir, ¿eres tú quien está dirigiendo tu familia? ¿O son los hijos quien dirige la familia? Porque esto es importante. Muchas veces hay familias, ¿sí?, que avanzan según las necesidades de los niños. Si los niños quieren ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Si los niños no quieren ir a la iglesia, no vamos a la iglesia. Suena de caricatura, pero es real. A veces es la esposa quien dirige la familia. La esposa es quien toma las decisiones. Y esto no es una demanda en contra de la esposa, es una demanda en contra del hombre. Porque quien fue llamado a dirigir fue el hombre. Y no estamos hablando de machismo ni mucho menos, estamos hablando de un orden, de un llamado.
Porque el dirigir la familia no se trata de imponer nuestros ideales y nuestra forma de pensar como varones. Se trata de establecer qué dice la palabra de Dios y hacia dónde tenemos que ir. Pero el asunto es que quien tiene que ir al frente es el varón. Sí, mi hija, ve a la iglesia con los niños. Sí, mi hija, tú sirve. Sí, mi hija, tú dale. Lo que tú quieras. Ya sabes cómo es tu mamá, déjala. Eso es reprobable. Mire, lo voy a decir con mucho amor. Eso es cobarde. Porque a veces como varones no queremos luchar y no queremos enfrentar la situación, pero no es más que por cobardía. Es que ya sé cómo, no, que si supiera, pastor, cómo se pone. No seas cobarde. Tienes el respaldo de parte del Señor. Repito, no lo estoy diciendo que debemos de imponernos con violencia. Esa no es la instrucción de la palabra. Pero sí con sabiduría y sí con ejemplo. Sí. Debemos de observar cómo estamos conduciendo nuestra familia, varones. ¿Estamos conduciendo nuestra familia? ¿Vamos por delante de nuestra familia? ¿O somos llevados? ¿O somos arrastrados? Sí, no les estoy diciendo arrastrado, digo, somos arrastrados por las circunstancias. Mis amados, de verdad hay un conflicto grave. La principal razón por la cual las familias se están destruyendo es porque no hay hombres que estén dirigiendo su familia. No hay hombres. Ahora, Jacob estaba pasando por una enorme crisis familiar a causa de sus hijos. En este segundo llamado de parte del Señor. Sí. Dina, una de sus hijas, había sido abusada. Y sus hermanos, Simeón y Leví, se vengan. El resultado fue una muerte colectiva. Saquearon a toda una ciudad. Eso lo encontramos en Génesis 34:30. Y fue terrible lo que hicieron con la hija de Jacob. Ciertamente fue terrible. Pero la manera de cómo lo resolvieron no fue lo correcto. Siquem, quien había tomado a Dina de manera deshonrosa, se había enamorado de ella. Y él fue junto con su padre para reclamarla como esposa. Y ellos querían unificar los pueblos, que aun cuando había engaño, porque ellos dijeron por acá, bueno, mira, está bien, nos unimos a ellos, pero miren, ellos son prósperos. Se dieron cuenta que Jacob y sus hijos eran prósperos. Y había una doble intención. Pero el asunto aquí que quiero que veamos es la conducta de los hijos de Jacob. Por favor, acompáñeme a Génesis, se los voy a leer. Nueva traducción viviente, se los leo, ¿sí? Génesis 34:13, igual si quiere ir para allá está bien, pero se los leo. Génesis capítulo 34, versos 13 al 17, se los leo. Dice, pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron, dice, con engaño. Con engaño a Siquem y a Hamor su padre. Les dijeron, de ninguna manera podemos permitirlo porque tú no estás circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución, les dijeron. Miren, ustedes si se circuncidan, entonces podemos unificar a los pueblos. Y nosotros tomamos a sus hijas como esposas y ustedes pueden tomar nuestras hijas como esposas. Pero el asunto es que había, ¿qué dice ahí? Había un engaño. Bueno, la narrativa bíblica dice que cuando estos hombres aceptaron el acuerdo, sí, y se circuncidaron, ellos sabían que iban a estar debilitados porque el asunto es que lo hicieron todos los hombres al mismo tiempo. Entonces, mientras los hombres estaban debilitados, los hijos de Jacob, sí, llegan a este campamento y los matan a todos. Y se quedan con todo lo que ellos tenían, los saquean. Bueno, esto no está bien, ¿sí? ¿Sabe qué pasó, mis amados? Que los hijos de Jacob solo replicaron una conducta de su padre, el engaño. Sí.
Tarde o temprano nuestros hijos se verán practicando aquel pecado que hemos acariciado con normalidad durante mucho tiempo. El que sea, porque a veces nosotros relacionamos pecado con una cuestión inmoral. No, ¿cómo nos hablamos como esposos? Eso es inmoral, eso es pecado. Yo hago un ejercicio de repente con ciertos papás y esposos y en algún momento escuché esto y creo que nos lleva a la reflexión, pero es: ¿te gustaría que a tu hija la trataran como tú tratas a tu esposa? Y va para las hermanas. ¿Te gustaría que trataran a tu hijo como tú tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? Y ahí nos tiemblan las patitas, ¿no? Ay, Señor, pues no quisiera que trataran a mi hija como yo suelo tratar a su mamá. Y viceversa, ¿no? Tarde o temprano nuestros hijos se verán practicando, mis amados, aquellas conductas, aquellos pecados, ¿sí?, que nosotros durante mucho tiempo hemos acariciado con normalidad. Algunos dirán, ¿verdad? Pero pastor, el plan de Siquem junto con el de su padre era de apropiarse del pueblo de Israel y era también de engañarlos, y sabrá Dios. Bueno, miren, mis amados, el asunto es que ellos no lo sabían, ¿sí? Quizás algunos dicen, bueno, es que si los hijos de Jacob no los mataban, seguramente ellos los matarían. Jamás las circunstancias justificarán nuestras conductas. Jamás. Sí. Dios no está a favor del engaño y de la venganza. No. El apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El apóstol Pablo está haciendo referencia a Deuteronomio 32, 35. Dice: mía es la venganza y la atribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Jamás la circunstancia, mis amados, justificará las acciones que nosotros hacemos. Sí. La conducta de los hijos de Jacob solo era el resultado de no ser dirigidos por Dios. Una ignorancia acerca del Dios de Abraham y de Isaac, Ahora, Jacob comprendió que no había puesto un patrón espiritual en la familia. Sus hijos tomaban decisiones sin consultar a Dios. Dios no era quien gobernaba entre ellos, porque no era quien dirigía tampoco la vida de Jacob. Sí. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean piadosos y que amen al Señor y que... ¿Y usted? ¿Y yo? Quiero que mi hijo, mi hija, ¿verdad?, se tire en el suelo y adore al Señor. ¿Y usted? ¿Cómo si yo no lo hago? ¿Por qué obligo a mi hijo a hacerlo? Si ni siquiera me ha bajado al corazón. No es una práctica constante en casa. Quiero que mi hijo, mi hija sea piadoso y yo no lo soy. Quiero que mi hija y mi hija no eche mentiras, pero yo las digo. Quiero que mi hija y mi hija no peleen, pero yo me la paso peleando con su mamá. Es que se tienen que amar, hijos. No se griten. ¿Sí nos damos cuenta, mis amados? Necesitamos despertar como familia de Cristo. Urgentemente. Necesitamos despertar. Necesitamos que el Señor avive el corazón de las familias. Sí. Ahora, a mí me llama la atención porque, y esto es digno de imitar, pero después de que el Señor llama a Jacob, este toma a su familia y resoluciona en el corazón. Dios lo llama y dice en el verso 2, después de que le dice: levántate y ve a Betel, punto de origen, punto de partida.
¿sí? Nuestro encuentro. Dice, ve allá. Entonces en el versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia. Diga conmigo, dijo a su familia. No fue solo. Dijo a su familia. ¿Quién le dijo a su familia? ¿Quién es Jacob? Diga conmigo, el hombre de la casa. Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad, aquí viene una reforma, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Necesitamos quitar los ídolos que hay en la familia. Necesitamos urgentemente quitar los ídolos que hay en la familia. Jacob había descuidado la conducción espiritual de su familia. Había permitido que la idolatría invadiera su casa. Chequemos esto, por favor. Jacob no se está dirigiendo a una nación extraña. Jacob le dijo a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Es muy fácil identificar los ídolos de alguien más. No, hombre, la religión aquella y tienen imágenes y no. Vente a la religión correcta. También tenemos nuestros ídolos, mis amados. Ya hemos hablado de eso. Y bastante peligrosos. Bastante peligrosos. Ahora, en este caso, aquí, ¿sabe quién era la principal idólatra de la familia? ¿Sí saben? ¿Conocen la historia? ¿Quién era? Raquel. La mamá, digan conmigo, la mamá. La Biblia dice, yo no. Yo nomás estoy exponiendo lo que la Biblia dice. Dice las crónicas antiguas que Raquel no dejaba de ver mujer casos de la vida real y no se perdía ni un solo capítulo de La Rosa de Guadalupe. Ah, mira, ahí salió otro. Está más actualizado el asunto ahí. Miren, Raquel creció poniendo su confianza en esos ídolos. Una conducta aprendida por sus padres. Sí, antes de que se relacionara con Jacob, ella ya tenía esa relación con los dioses de sus padres. La mujer que tanto amaba a Jacob, y esto es relevante, por eso lo menciono, ¿sí? Era uno de los principales problemas en su familia. Sí. La mujer que tanto amaba a Jacob era uno de los principales problemas en su familia. Y el asunto es que Jacob no había atendido ese pequeño y terrible gran problema. Va de nuevo, varones, no hagas como que la Virgen te habla. Resuelve el asunto. Y por otro lado, hermanas, por favor, déjense tratar, déjense instruir, déjense dirigir. No hay nada más cansado que intentar dirigir a alguien que no quiere ser dirigido. Lo experimentan con sus hijos. ¿Es o no es cansado? Amén. Sí. Bueno, quizás el amor que Jacob sentía por ella, porque la Biblia hace mención acerca de eso, de ese amor que Jacob tenía para con ella, lo había llevado a ser permisible. Cuidado, varones, con eso. Es que la amo tanto, ¿verdad? Por amor corrige. Amor es corregir. A mí me encanta porque la Biblia habla acerca de que Dios nos ama, así como un padre ama a su hijo y por eso corrige. Entonces, amor también es corrección. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que va a agarrar varita, ¿verdad? No es por ahí. Porque no es su hija, es su esposa. Es diferente. Pero, mire, hermana, no solamente es una bendición para usted que su esposo corrija ciertas cosas.
Sí. Sino es bendición para Él. Y si usted no permite que Él haga su función, no solamente está deteniendo la obra de Dios en usted, sino lo está haciendo pecar a Él. ¿Sí se da cuenta? Y es un acumulo de cosas. Y tiene un montón de implicaciones eso, ¿sí? Jacob había sido permisible con ella. Raquel era la principal idólatra, tenía escondido ídolos. Ahí en Génesis 31-34 vemos cómo ella toma el ídolo, ¿verdad? Y bueno, ahí casi se agarran Jacob con su suegro, precisamente por eso lo acusa de que él había hurtado esos ídolos, y el asunto es que ella es quien lo había escondido, ¿sí? Ahora, la palabra que se utiliza ahí en Génesis para ídolos es la palabra terafines, ¿sí? Y esto literalmente significa los perecederos decadentes, alusión a una despectiva hacia los ídolos o imágenes de costumbres paganas. Sin embargo, los rabinos antiguos le atribuían muerte a estos ídolos, pues así como perecedero se llena de larva y gusanos y carcomen todo lo que está cerca, así también los ídolos carcomen el alma. Sí. Jacob no había hecho a Dios el Señor de su familia, puesto que había otros dioses. Sí. Ahora, de nuevo me dirijo a los hombres de familia. ¿Ya te aseguraste que solo Dios sea el que es adorado en casa? Porque ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. No solamente ir, ¿verdad? Y trabajar afuera y regresar. Me tengo que asegurar qué consumen mis hijos, qué consume mi esposa. Me tengo que asegurar de eso. Sí. Ya nos aseguramos que es Dios solamente el que es adorado en casa. Ahora, si lo pudimos identificar, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo lo estamos manejando? Porque puedo identificar un problema, puedo identificar un error, pero si no lo trato, tarde o temprano me va a explotar en la cara. Y va a carcomer el alma de la familia. Sí. Ahora, siendo práctico, ¿no? Si ves que la televisión es un ídolo en casa, quítalo. Quítalo. Definición de ídolo: algo que se pone en lugar de Dios. Quítalo. No estoy satanizando la televisión, pero si es un ídolo en tu casa, quítalo. Sí. Si ves que los dispositivos móviles son un ídolo, quítalos. Quítalos. Sí. Ahora, primero de tu vida, después de tu casa. Diga conmigo: primero yo y luego mi casa. Sí. Dice Josué 24, versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Es Josué hablando al pueblo. Y en verdad, dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitad. Pero, diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero está el yo aquí. En este caso, primero está el yo. Yo primero sirvo al Señor. Va de nuevo, hombres, vamos por delante. Vamos por delante. Voy al frente. Papá y mamá, eres quien establece la norma de casa. Josué va por delante estableciendo la norma. No son los hijos quienes marcan el ritmo de vida. Somos nosotros. No son las circunstancias, somos nosotros. No me ajusto a la circunstancia, me ajusto a lo que Dios dice. Quito el ídolo. Es que mi trabajo, quítalo.
Busca otro. Si identificas tu trabajo como un ídolo, quítalo. Carcome tu alma. Quítalo. Y a mí me encanta la respuesta del pueblo. Dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca. Es decir, Dios nos libre de eso. Dios nos libre de dejar al Señor y tomar a los dioses paganos. Dios nos libre de eso. Dice que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Dios nos libre de eso. El asunto es que después a la práctica cayeron a lo mismo. Pero la respuesta es linda. Alguna hermanita dirá: es que pastor, mi esposo nomás no da una. A mi esposo lo tengo que estar levantando para ir a la iglesia. A mi esposo le tengo que decir que vayamos a la iglesia, si no, no vamos. Yo le tengo que estar diciendo a mi esposo que leamos la Biblia, porque si no, no la leemos. Mi esposo no ora con mis hijos, no habla con ellos, no los instruye. Yo tengo que hacerlo todo. No diga amén, por favor. Y yo insisto en buscar al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo me voy a sujetar a un hombre así? ¿Cómo yo le voy a hacer caso a un hombre así? No puedo hacerlo. Porque Él no es autoridad para mi vida. El Señor sí, pero Él no. Hace ratito me acordé de esto. De hecho, le preguntaba hasta a Carlos. Pero ¿recuerda la historia de Abigail? ¿No? Hace unos días escuchábamos también una enseñanza. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos conocen la historia de Abigail? ¿Sí? Miren, les leo la descripción de su esposo y la descripción de Abigail. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 25, 2 y 3. Dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Miren la descripción de estos hombres. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. El asunto es que por poco lo matan, igual que a todos, precisamente por tronco. Y gracias a Abigail no los mató. David no los mató porque David, conocen la historia, ¿no? Bueno, ella era una mujer entendida y su esposo no. La Biblia honra la actitud y la virtud de esta mujer. El cocodrilo de su esposo no es pretexto por la falta de piedad en su corazón, hermana. Cuando usted deshonra a su esposo, cuando usted no se sujeta a su esposo, está atentando en contra de Dios directamente. Ahora, lo voy a decir porque tengo que decirlo, sí. Por supuesto, siempre y cuando esta autoridad esté dentro de las normas del Señor, que ya lo hemos dicho antes. Porque también hay cada entendido, ¿verdad? Que dice, sujétate, ¿verdad? Y te sujetas y... No, siempre y cuando recordemos que la autoridad que el hombre tiene es algo dado por Dios. Es Dios quien da la autoridad al hombre. El hombre no se la ha ganado para nada. Nosotros no nos ganamos. Es una cuestión de función. Y Dios nos da la autoridad como varones para dirigir. Es una función. No es que el hombre sea más importante que la mujer. No es así. Pero Dios nos habilitó y nos capacitó precisamente para las funciones a las cuales nos llama a desempeñar y para que las hagamos bien. Por eso todas las virtudes de las mujeres que los hombres no tenemos, y todas las virtudes de los hombres que las mujeres no tienen, aunque la filosofía afuera diga lo contrario. No somos iguales. No. Aunque me ponga vestido y usted se corte el cabello y se meta lo que se meta, no somos iguales. Dios creó hombre y mujer y hay una función específica para cada uno. Y Dios nos habilitó con la fuerza necesaria para desempeñar el trabajo el cual el Señor nos ha llamado, tanto hombres como mujeres. No hay de otra.
No hay de otra. Sí. Ahora, que el hombre o la mujer no lleven a cabo su cometido, no hagan las cosas como el Señor dice, es otro asunto. Esa es otra cosa. Pero la respuesta de nuestro esposo o la respuesta de nuestra esposa no justificará nuestra falta de piedad en el corazón. Sí. Jamás. Jamás. Ahora, qué importante es tomar medidas correctas. Qué importante es no solo poder entender el error en el que estamos. Génesis capítulo 35, verso 4. Dice Jacob: levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Sí. Importante es la respuesta de Jacob: levantémonos y hagamos. Sí. Por otro lado, gracias, pa, la respuesta de la familia. Si un día su esposo se levanta y dice: mija, no, necesitamos orar. Y, sí, ¿cuándo? ¿A qué horas? Ya vamos a darle. Necesitamos hacer reforma, necesitamos cambiar esto. Sí, vamos. Lo primero que Jacob hizo antes de subir a Betel, antes de ir al encuentro con el Señor, fue despojar a su familia. Se dio cuenta de que ya era hora de que su familia adorara a un solo Dios. El camino a un despertar y a un genuino avivamiento en la familia, comienza con la cabeza del hogar. Sí. Establezcamos, mis amados, hay un solo Dios para la familia. Hay un solo Dios en mi familia. Él es quien manda, Él es quien gobierna. Sí. Ahora, hay algunos elementos importantes aquí, ¿no? Como el hecho de la mudanza de ropas. Esto tiene que ver con santidad. No solamente es identificar y determinar. Miren, a veces cometemos este error y le decimos a nuestros hijos: deja el celular. ¿Y luego? El niño está sobreestimulado, ¿verdad? Viendo un montón de cosas, y la agarras y le pones una pelota a un lado, no se va a entretener con una pelota. O sea, el asunto es no solamente quitar, es mudar. Quito y pongo. Sí, dijo. No es solamente decirle a nuestros hijos: ya no vean, no hagan, sino proveo para eso. Proveo para que crezcan, proveo para que conozcan al Señor, para que vayan. Porque es cuestión de tiempo. Quizá van a dejar un ídolo, pero si yo no les presento al Señor, es cuestión de tiempo para que agarren otro. Lo que sea. Pero es la tendencia en el corazón. Sí. El llamado de Dios para Jacob produjo la búsqueda de la santidad familiar. Como familia, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué vemos? ¿Qué estamos consumiendo? La familia no solo se despojó de ídolos, también de su ropa sucia. Pablo nos llama a buscar la santidad. Ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 22, verso 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Digo conmigo: la pasada manera de vivir. Es decir, ya no vivo así, porque ya me rescató Cristo. Yo ya no puedo vivir así, no debo vivir así. En cuanto a mi manera pasada de vivir, dice: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un antes y un después, sí o sí. Jacob se dio cuenta que toda su familia tenía vestidos sucios.
Jacob escuchó el llamado de Dios para subir a su encuentro en Betel y no podía permitir que su familia se acercara a Dios con la misma ropa. Eso es bien importante. Que estamos pendientes de cómo nuestra familia se presenta delante de Dios. Digo, miren, y esto es para que no se desanimen varones y también hermanas, por supuesto. Pero ahorita que me estoy dirigiendo más al varón, que es quien debe ir al frente, usted haga su parte. Es que no hace caso. Mire, yo le digo al niño y está bien, hizo lo que tenía que hacer. ¿Está instruyendo? Sí. ¿Está proveyéndole? Sí. Bueno, dará fruto en su tiempo. Ahorita es niño. Sí. Usted haga su parte. Mientras hagamos nuestra parte, no podemos hacer más. Mire, Dios no lo violenta a usted. Y hablo de la voluntad. Usted tampoco tiene por qué violentar la voluntad de su hijo. ¿Me explico? Con esto no estoy diciendo, déjelo ser. No, es que no podemos aunque quiera. El niño va a portarse bien por miedo a la vara quizás, pero en algún momento dará fruto esa corrección. Porque a la palabra dice que así es. En algún momento, mientras seamos diligentes con lo que estamos haciendo. Sí. Nosotros somos responsables, ¿verdad? Nosotros solamente podemos rendir cuentas al Señor de nuestra respuesta. ¿Qué estamos haciendo como papá? ¿Qué estamos haciendo como mamá? ¿Qué estamos haciendo? Y por supuesto aquí los hijos, ¿qué estamos haciendo como hijos? Porque cada uno tenemos responsabilidad. Es que no conoces a mi papá, no conoces a mi mamá. La palabra de Dios dice que debes de honrarlo. Hónralo. Va de nuevo, ¿no? Es que no conozco mi familia. Cada uno de nosotros somos responsables de la respuesta que le damos al Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que persistir y mantenernos. Ahí, sí, en la obediencia al Señor. Entonces, necesitamos obedecer para alcanzar la bendición de parte del Señor. Dice que salieron, dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Sí, en el camino a Betel nadie les hizo frente. Los temores de Jacob desaparecieron. Había temor en Jacob, según el relato bíblico. Sí. Ahora, esto es importante porque para tomar decisiones, ¿no? Bueno, Señor, te voy a seguir. Pero quizás en ese obedecerte tengo que perder mi trabajo o tengo que dejar mi trabajo. Bueno, quiero decirle que es Dios quien provee. Y si la consecuencia por hacer las cosas bien en casa será vivir en estrechez durante todo este tiempo o lo que le queda de la vida, está bien. Hay una recompensa mayor. ¿Sabe? No todos estamos dispuestos a eso. No todos. Alguna esposa y mamá quizá dice, es que si atiendo mi casa tendré que dejar mi trabajo y le temo a la economía. Déjalo. Si tu hijo te necesita, si tu hija te necesita, si tus hijos te necesitan, deja el trabajo. Déjalo. ¿No te das cuenta? Bueno, es que va a pasar. No, no va a pasar. La situación va a empeorar. Porque tu hijo y tu hija va a crecer. Y vienen fracasos más fuertes y el mundo cada vez está peor. No importa comer frijolitos y arroz. No importa. Atiéndelo. Atiéndanse. Necesitamos atendernos como esposos. Es que no tengo tiempo. Hay que dárnoslo. Hay que buscar la manera. Hay un salmo que es muy esperanzador en ese sentido. El Salmo capítulo 37 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dice: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición.
Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, no en esta tierra. ¿Cuál es la bendición la cual está hablando el salmista? No en esta tierra, no en este momento, no en este tiempo. Que de repente muchos dicen, no, es que voy a dejar un trabajo, ¿verdad?, donde me va muy bien por el Señor y para atenderlo y te van a dar un mejor trabajo. No, quizás no. Quizás nunca vuelvas a ganar lo que dejaste por el Señor en esta tierra. Pero sin duda el galardón que viene del Señor es mucho mejor, pues es eterno, incorruptible. Y ese no perece. Sí. Dice, vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. ¿Cuántos creen esto? Dios no nos desamparará, jamás. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Usted dígame qué vale más: mantener el trabajo y estar a tilones y jalones y ausencia en casa, ¿verdad? Los hijos por allá, por acá, ir y vuelta. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más, familia? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Según el relato de Génesis, en la familia de Jacob se cumplió esta palabra. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Debemos de tomar resoluciones en el corazón, todos. Dios nos llama, levántate. Pero debemos de tomar resolución en el corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? ¿Cómo vamos a responder al llamado del Señor? Sin temor a equivocarme, digo que todos necesitamos tomar decisiones. No hay uno solo aquí que se libre de eso. Hasta los nuevos que acaban de llegar, yo sé que tienen que tomar decisiones. Todos. Siempre habrá áreas en donde tengamos que crecer y seguir avanzando y seguir creciendo, siempre. Que no quede en un mensaje confrontador, que no quede en un mensaje en donde diga, ay, sí es cierto, Señor, qué terrible, qué bárbaro. No, es qué voy a decidir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. El Señor llamó a Jacob y Jacob entendió y fue con su familia y le dijo, ¿saben qué? Necesitamos dejar los ídolos. Cambiemos nuestras ropas y encontrémonos con el Señor. Decisiones. Si nosotros no tomamos decisiones distintas, los resultados seguirán siendo los mismos. Lógica elemental. Mi familia se está destruyendo. Mi matrimonio va en decadencia. Cada vez estoy peor. ¿Y sigo haciendo lo mismo? ¿Sigo haciendo lo mismo? Abuelas, abuelos, necesitamos entender la palabra del Señor. La Biblia da instrucción aún a las ancianas, y no significa nada más así como que viejititas, sino aquellas que tienen más tiempo, ¿verdad? Que instruyan con sabiduría. Así que se tienen que preparar también. Los papás nunca dejaremos de ser papás. Y ciertamente quizá no tendremos en algún momento la autoridad con nuestros hijos en cuanto a las decisiones que toman, sobre todo cuando ya están casados. Pero sí podemos hacer mucho con nuestros nietos. ¿Y qué tan preparado estoy para eso? ¿Qué tan preparada estoy para eso? Porque es una demanda de Dios para mí.
¿Qué estoy haciendo? Si puedo reconocer, si reconozco que necesita ser avivado el fuego en mi familia, que necesito despertar, yo tengo que contribuir a eso. Desde mi trinchera. Se va a escuchar feo, pero lo hago con mucho amor. No se trata de andar de metiche en el matrimonio de sus hijos. Es desde la trinchera. ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo bendecir? El acceso que tengo a mis nietos, ¿cómo puedo aportar a la obra de Dios en sus vidas? No malcriándolos, sino uniéndome. Que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos ayude. Cuando en el seno de la familia se obedece a Dios, Dios abre puertas y Dios bendice. Dios bendice. Y el ser bendecido por Dios no es igual a ausencia de conflicto. No. Pero sí de un favor de lo alto. El favor que tanto necesitamos para pelear la batalla todos los días. Y para poder mantenernos firmes delante, en el caso de los esposos de nuestra esposa y nuestros hijos, en el caso de mis hermanas para con su esposo y sus hijos, porque necesitamos el favor de Dios para mantenernos, porque no es fácil, no es fácil, y si dependemos de nuestras fuerzas, estas se acaban. Y puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si no dependo de Dios, me voy a ver limitado. Y voy a ser tropezadero para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. Sí. Esforcémonos, tomemos decisiones. El Señor llamó a Jacob para que levantara un altar, un lugar de comunión. Estos antes se usaba mucho, ¿no? El altar familiar, ¿no? Llámelo como quiera, está bien. Pero es importante que tomemos un tiempo como familia. Es importante que nos acerquemos a nuestros hijos, que le preguntemos cuáles son sus inquietudes, que sepamos qué es lo que están pasando nuestros hijos, qué es lo que está pasando en el corazón de nuestros hijos. Es importante, familia. El mundo se está comiendo a nuestros muchachos. Jacob reaccionó y entendió que estuvo muchísimo tiempo alejado de Betel. No entendió en el llamado, pero tomó una decisión muy sabia, por cierto, trascendental. Convocó a su familia y los llevó al lugar del llamado. Varones, levantémonos, llevemos a nuestra familia. Hermanas, levantémonos y seamos testimonio que juntos, como esposos, podamos dirigirnos hacia un mismo lugar. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Si lo quiere hacer, por supuesto. El objetivo de esta serie, ahora cuando vino todos estos movimientos que se dieron en Estados Unidos, muchos de ustedes se acercaron inquietos acerca de eso. Y el objetivo de esta serie es precisamente poder identificar un avivamiento real, porque está en la Escritura. Sí. Y como ya se ha enseñado, que lo hizo perfectamente bien Bogdan y Carlos, creo que fue muy clara la enseñanza de ellos. Sí. El avivamiento tiene que ver precisamente con una transformación de vida, es una respuesta a lo que Dios está haciendo. Y a manera personal, yo creo que pronto en la iglesia viene un avivamiento, porque la iglesia está carente. En el contexto en el que viene ese despertar es en un contexto de estupor, es en un contexto de indiferencia,
Y debemos de reconocer que como iglesia en Latinoamérica nos encontramos de esa manera. Cada vez hay más ausencia de palabra, cada vez hay más división entre los mismos cristianos, cada vez más hay más separación, las familias, toda la ideología que está afuera está penetrando dentro de la iglesia. Es terrible lo que está pasando. Y yo creo que en su misericordia el Señor no llamará, el Señor está llamando. Está llamando. Siempre lo está haciendo. Siempre lo hace. Y yo espero, y el objetivo de este comentario es ese, animarle. Yo espero empezar por mí. Despertar y que el Señor haga en mí. Y que en cada uno de nosotros haya ese deseo. Decir, Señor, necesito que avives mi corazón. Necesito un verdadero avivamiento. Necesito un verdadero despertar. De verdad, Señor, lo necesito. Y eso no es más que reconocer que no podemos solos. Sí. Quitémonos de nuestra cabeza ese avivamiento de una experiencia mística. Si la tiene, qué bueno que la tenga. Pero que transforme su vida. Si no transforma su vida, es nomás una experiencia religiosa, como dijo el salmista Enrique Iglesias. Sí. Nada más. Vidas transformadas. Yo necesito que el Señor transforme mi vida. ¿Y usted? Yo necesito que el Señor transforme mi familia. Yo deseo ver a mis hijos entregados para el Señor. Pero tengo que trabajar en eso. Y tengo que trabajar mucho. Mucho tengo que trabajar. Más de lo que me imagino. Más de lo que he llegado a pensar. ¿Oramos? Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor, con nosotros. Que a pesar de nuestra indiferencia, de nuestra pasividad, tú nos llamas. Y nos llamas a ti. Y nos muestras, Señor, qué es lo que necesitamos cambiar. Y nos muestras cuál es el camino correcto. Te pedimos ayuda. Encuentra en nosotros esa determinación en el corazón por obedecerte y por tomar decisiones. Que haya una resolución en nuestro corazón por las cosas que necesitamos cambiar. Señor, si tú has mostrado algunos ídolos, que podamos apartarnos de ello, que podamos quitarlos, Señor. Y seguido a eso, que mudemos nuestras ropas, que caminemos en santidad, con el deseo de una relación sin estorbo contigo, Señor. Tú conoces las debilidades de cada uno. Y tú sabes, Señor, los procesos por los que nos encontramos. Y tú sabes, Señor, cómo ajustarnos y sabes cómo disciplinarnos. Tú lo sabes. Yo oro para que en cada uno de nosotros haya un amor y un deseo genuino por esa disciplina y esa corrección de tu parte. Que quizás en el momento es difícil de asimilar y entender, pero que podamos ver, Señor, el fruto de eso, para que así nuestra fe sea purificada. Queremos crecer, queremos avanzar. Queremos dar respuesta, Señor, no a un movimiento. Queremos dar respuesta a ti. Queremos ser fieles a ti. Desde las cosas más mínimas y más prácticas, Señor. Desde casa, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Ayúdanos a entender que la fe es tan práctica y tan sencilla,
que es la determinación de los pasos diarios en obediencia, Señor, a ti. Y tú te encargas de todo lo demás. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que nos falta fe. Reconocemos que carecemos de fe, Señor. Que muchas veces te tenemos por mentiroso y por no digno de confianza. Perdónanos por eso, Señor. Pero que podamos abrazar tu verdad y que podamos tomar decisiones confiadamente en ti, sabiendo que todo lo que tú demandas es para nuestro bien. Gracias, Señor. A ti sea la alabanza, a ti sea la gloria, la exaltación y la adoración por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, pues que Dios me los bendiga. No salgan corriendo. A los nuevos les digo, no salgan corriendo. Saluden. Por favor, acérquense, salúdense. Y si Dios lo permite, nos vemos el domingo. Quiero dar un anuncio. Ya con esto termino la reunión. Sí, el anuncio es extra a la reunión. Pueden tomar su lugar, no me voy a tomar mucho tiempo, pero una instrucción que no se dio y quiero que lo tomemos a consideración en el campamento. Porque a nuestros hijos, por la euforia y el deseo, pues a veces las instrucciones no le quedan claras, ¿verdad? Pero nosotros como papás, a veces por la euforia y ¿verdad? También no nos quedan claras las cosas, pero es importante que atendamos. Se va a abrir el área de alberca, va a haber un tiempo para eso. Solo que estará condicionado el área de alberca, ¿sí? No pasará ningún niño que no vaya acompañado ya sea con uno de sus papás o con alguien encargado. Va a haber un cadenero ahí, ¿sí? Miren, es por amor a nuestros hijos, ¿sí? A veces nos ocupamos y está bien decirle al tío, a la tía, ¿verdad? Al primo, te puedo encargar porque a lo mejor realmente estoy ocupado, sobre todo para los servidores. Se entiende esa parte. Veremos la manera de poder apoyar a sus hijos. Pero va a haber una persona responsable ahí que no va a dejar pasar a ningún niño si no va con un tutor o con un papá. Porque muchas veces, mis hermanitos, nosotros nos entretenemos y está bien, es un tiempo precisamente de recreación, pero se nos olvidan nuestros hijos. Y miren, voy a ir más allá. No es que se nos olviden, es que hacemos concha porque alguien más los va a cuidar, ¿sí? Asegurémonos que realmente alguien los está cuidando y entonces con libertad nos vamos, ¿sí? Se los digo con todo el amor de mi corazón y por el amor a nuestros pequeñitos, porque es peligroso, ¿sí? Ya nos hemos de repente, y este niño y tu papá y tu mamá, ¿verdad? Y se nos pasa, está bien, a todos nos puede pasar, ¿sí? Pero que no nos pase en esta ocasión. Pidamos ayuda, ¿sí? Pidamos ayuda. Bien, sin más, que Dios me los bendiga. Gracias por su atención.